Porque si uno tiene una respuesta predefinida, ¿cierto?, con respecto al ser humano, entonces ya no necesito escucharlo. Yo ya sé. Es la emoción de la certidumbre que decía Maturana. No necesito escucharte ni verte, ¿sí? Yo ya tengo la categorización de lo que tú tienes, de tu patología, y sé que para esa categorización patológica tengo que ocupar tal modelo. Nos saltamos todo el humano, porque no es necesario, porque yo ya sé. La ciencia lo sabe, lo que se quiera, ¿no? Entonces, en el fondo es una psicología sin ser humano. Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy día vamos a tener de invitado a Jan Montesino. Jan es un querido colega, docente, exalumno, ha pasado por distintos estadios y hoy día queremos conversar de algunos temas de interés. Pero antes de eso me gustaría que contaras un poquitito de ti, De mí. de ¿por qué estás invitado aquí? ¿Qué te convoca? ¿Qué haces en diálogo? Sí. Bueno, recuperando un poquito de historia, bueno, nos conocimos, ¿te acuerdas? En la Universidad de La Serena, debe haber sido por allá por el año 2002, más o menos, 2000, Sí. en donde tú estabas enseñando en la clase, en la cátedra de psicoterapia, ¿no? Y es una cosa que yo nunca he abandonado porque es muy bonita estéticamente y también en su potencialidad técnica, clínica. En ese tiempo tú eras muy ericksoniana. Entonces partiste haciendo, además de la clase, ¿cierto?, haciendo grupos fuera de la universidad de entrenamiento, de comprensión de lo ericksoniano. Yo me fui aproximando de a poco, lentamente, hacia esos espacios. Después me fui inscribiendo en algunos cursos, ¿te acuerdas? Que en ese tiempo venía gente del instituto, Milton Erickson, recuerdo a Pacheco, ¿cierto? María Elena Viveros María también Elena viene a Vivero, trabajar duelo. exactamente. Y bueno, me fui acercando diálogo hasta que, bueno, un día conversamos y me dijiste, has tomado tantos cursos que mejor porque no entras a diálogo. Y pasó una cosa Bueno, interesante, no sé si tú lo tienes registrado así de esa manera, pero yo lo recuerdo muy bien, que en un momento te comenzamos a decir, oye Marcela, profesora, en fin, ¿por qué no nos juntamos a conversar de estos temas de la psicoterapia, en fin, de Milton Erickson, de sus técnicas y todo? Y tú nos dijiste de vuelta, es que no hay salas, no veo lugares, ¿cierto? Y algunos te dijimos, pero en alguna casa. Ya. Eso yo creo que con el paso del tiempo fue una maravilla, porque en el fondo generó un modo de aprendizaje conjunto que se conserva hasta el día de hoy, ¿no? En donde hemos conservado en el fondo una cierta cercanía, una cierta calidez, una cierta manera artesanal de hacerlo, comprometida, ¿no? Sin pasar a un modo hipertecnificado de educación, para decirlo así, en ese lenguaje del fenómeno mental y de la psicoterapia, sino que lo mantuvimos desde un inicio como una conversación, como un espacio de como un encuentro espacio de genuino encuentro. donde pudieras Así es. conectar con el otro. Exacto, entonces podías llegar, había un silloncito, te podías tomar tu té, tu café, conversar. Por eso lo quiero rescatar, porque en el fondo con el paso del tiempo el diálogo ha tratado de conservar, y yo creo que lo hemos logrado, este espacio como un espacio de encuentro, con un espacio de conversación, con un espacio de disciplina y de excelencia así, en los contenidos, sin llegar a tecnificar el proceso. Exactamente, Como siéntese porque en su asiento, acá está la pizarra, este es el horario. No, no. O sea, fue conversación desde el inicio. Y eso ha adquirido valor hasta el momento actual, en donde ya sabemos ya, y todos los demás modelos y enfoques están llegando a lo mismo. Una obviedad, pero las obviedades son buenas. Yo digo, las cosas que son obvias, no me gusta mencionarlas como obvias, me gusta llamarlas fundamentales. Entonces ahora ya sabemos, y desde distintos enfoques y aristas, que la psicoterapia es fundamentalmente una conversación. Eso siempre ha sido. y una conversación que es una conversación que entra en la disposición corporal del otro, que entra desde todos nuestros sentidos y por Ujú. lo tanto es difícil
de replicar. Cada conversación es única Es única. y repetible. Y yo siempre le digo a los alumnos, cada uno se sienta con el mismo consultante y le hace las mismas, entre el mismo espacio conversacional, y van a emerger otras cosas, y va a ir diferentes. por otros caminos, Así y es. va a construir probablemente a lo mejor otro motivo de Así es. consulta. Deja de poner un ejemplo para la gente que no nos ve. No sé, viste a un consultante en una primera sesión, ¿cierto? Dijiste, esta persona es estructuralmente de tal manera. Y resulta que en la segunda sesión viene la persona caminando hacia acá, en fin, hacia la consulta. Y en la esquina ve un evento, justo antes de llegar a la consulta, en la esquina ve un evento que le llamó la atención, que lo hizo preguntarse profundamente por sí mismo, ¿no? Reflexiona rápidamente, ¿cierto? Le impacta por algo y llega a la consulta y ya es otro yo. Con otro... No es exactamente el mismo. Claro, uno le llama el mismo, tiene el mismo carnet y todo, pero es un otro, ¿no? Es un otro. Es un otro. Y ahí está el emerger de ese otro. El Y cómo nos emerger. vamos a encontrar con ese ser humano que tenemos al frente. Y ahí surge la primera pregunta, Jan, de esta conversación. ¿Quién es el ser humano que tenemos al frente? Una pregunta tan frecuente en Sí. nuestra práctica, porque para nosotros parece ser que la reflexión ontológica es crucial antes de sentarnos a encontrarnos con este otro, para poder saber cómo llegamos a él. ¿Te puedo responder o iniciar la respuesta con una cita de Gregory Bateson? Ya. Me la acuerdo porque, no sé, me impactó y la revisé harto rato. Dice así: el aspirante a científico de la conducta, que nada sabe de los 3000 años de cuidadoso pensamiento científico y filosófico, que no podría definir entropía o sacramento, sigue un poco más allá, dice, haría mejor en guardar silencio antes que sustentar hipótesis a medias. ¿Por qué digo yo esto? Porque yo creo que para precisamente tener respeto por toda la historia de la humanidad, ¿no? De cuidadoso pensamiento científico y filosófico, yo agregaría religioso incluso si se quiere, antropológico, en fin. ¿Quién es el ser humano? Es una pregunta vigente y en curso. O sea, parece cualquier cosa lo que estoy diciendo, pero no. Lo que estoy tratando de decir es que los intentos de terminar con la pregunta, en el sentido de decir, no, esa pregunta ya no es porque esto es lo humano, me parece que aparte de ser irrespetuosa, aparte de perder cierta estética, incluso como lo conversamos una vez con Felipe Galvez, hay que conservar la estética también, no tiene fundamento. Es una pregunta en curso, es una pregunta vigente, es una pregunta legítima. Lo que sí yo creo que podemos hacer es decir cómo nos aproximamos nosotros a esa pregunta. ¿Sí? Y ahí yo creo que la aproximación nuestra, que como bien dices tú siempre, es la aproximación que está haciendo, ¿cierto? En este momento de nosotros dos, en esta conversa del diálogo, es una pregunta ontoepistemológica. Así la llamamos nosotros, ¿cierto? En el diálogo, en este momento, puede que más adelante cambie. En este momento la llamamos así. ¿Y por qué ontoepistemológica? Porque el concepto ontoepistemológica es una palabra compuesta, ¿cierto? De dos conceptos, onto y episteme. Onto es el ser mismo de la realidad y episteme es cómo conocemos a la realidad. O sea, llevado a la pregunta de quién es el ser humano, entonces tendríamos estas dos vías, ¿no? ¿Quién es el ser humano en sí? ¿Sí? Como ser. Y cómo nosotros conocemos a ese ser que es el ser humano. No nos mantenemos con una pregunta estrictamente ontológica o epistemológica. Las sumamos las dos porque nos parece que desde ambos ángulos hay belleza, ¿cierto? Y hay fundamentos para responderla. Entonces, ¿qué es el ser humano? En primer lugar, es una pregunta ontoepistemológica vigente, ¿no? Y para poder hacerse cargo responsablemente, fundamentadamente de esa pregunta, hay que instalar entonces precisamente la pregunta por el ser humano, la pregunta por la realidad, vale decir, la pregunta ontoepistémica, hay que instalarla en un proceso de formación. Y para nosotros es como la primera parte, ¿no? De cómo nosotros entendemos al ser, y por tanto esa definición que nosotros damos del ser, que en el caso de nosotros tiene que ver con
el ser que habita en el lenguaje, ¿cierto? Sí, Eso nos hace, por tanto, entendiendo lenguaje desde lo verbal, lo no verbal, y también entendiendo que habita en el lenguaje y yo agregaba y en el emocionar, sí, eh, que va el tono y la disposición corporal sumado a todo esto, y eso nos hace aproximarnos de determinada manera. sí, Porque si nosotros miramos que el ser humano es un ser con ciertas características de personalidad, o el ser es aquel que tiene un temperamento, o vamos a llegar a ir a buscar eso o a tratar de descubrir ese temperamento o esa personalidad. sí, sí, Eh, pero sin embargo nosotros no nos quedamos con eso, sí, sino sí, es una construcción que se va haciendo con el otro en el lenguaje. Por lo tanto, esa misma vivencia que tú dices que el consultante antes de llegar a la consulta vivió en la esquina, ujú, está gatillando en él otros procesos que lo hacen emerger como otra persona. ujú, Y quizás hoy día llega llorando y le conmueve lo que vio en la esquina y nos muestra otra faceta que no habíamos descubierto en la sesión anterior mm, o que sí, sí, no había aparecido en este sí. espacio relacional. Sí, yo, bueno, comparto al 100% lo que tú dices. Diría yo que, mira, es curioso que nos hayamos demorado quizás un tiempo importante en el campo de la aplicabilidad de la psicología y la psicoterapia, en comprender algo en lo que había bastante acuerdo en el desarrollo histórico del pensamiento, Mm. que es que lo que nos define es efectivamente el lenguaje. Prácticamente no hay gente que piense algo distinto. O sea, lo que nos distingue de los demás animales y de toda la biosfera en este modo de mirarlo, ¿no? Todo es un modo de mirarlo. Sería el lenguaje. Sería el lenguaje. El lenguaje humano es lo que nos hace, en primer lugar, distinguirnos de los demás seres de la biosfera, de los seres vivos, y además, ¿cierto? Es lo que da origen entonces constitutivamente al humano, por un lado. Y por otro, otra obviedad que, de nuevo, a mí me gusta llamarlo fundamental, ¿no? En Mm. vez de obviedad, porque muchas veces lo fundamental se pierde de vista, ¿no? Precisamente de tan... Heidegger decía eso, las cosas demasiado obvias se pierden de vista, Mm. y las perdemos de vista y las perdemos, ¿ah? Bueno, y otra cosa obvia es que en tanto animales, en tanto seres vivos y en tanto animales y en tanto mamíferos, para nosotros evolutivamente la emoción es clave. Primero es anterior al lenguaje, ¿cierto? Y en segundo lugar, nunca se va, ¿no? Esto está dicho desde la biología, por supuesto, ¿no? Ujú. También está olvidado desde la biología, ¿ah? Eso hay que decir ambas cosas. Algún área de la biología siempre lo ha tenido presente, entre ellos nuestro querido Humberto Maturana, Francisco Varela, entre Ujú. muchísimos otros, pero hay otra área de la biología que ha perdido de vista lo emocional. Una cosa curiosa, pero ocurren cosas curiosas. Sí. Y desde el punto de vista de la filosofía también, siempre también se ha sabido que la emoción es importante y también, al igual que en la biología, hay un área de la filosofía que la ha perdido. Que pone más énfasis en la razón y parece ser que la razón es lo que La razón. sustenta al Así ser es. humano y su capacidad recursiva con el lenguaje, Exacto, pero el sí. lenguaje tiene un tono, ¿no? Tiene un tono, Um, ¿sí? Si queremos decirle sentimientos, emociones, temple anímico, tonalidad afectiva. Está dicho de distintas maneras, pero efectivamente nosotros en tanto organismo vivo tenemos un fondo, ¿no? Un fondo emocional que es constitutivo, que es fundamental. El fondo emocional es el que da la apertura, ¿cierto? Estoy utilizando esa conceptualización también de Heidegger, ¿no? El fondo anímico es el que da la el- apertura, ¿no? sí. ¿La apertura qué? Dirán algunos. Bueno, la apertura hacia el modo de percepción, ¿no? Ujú. Ahora, si tú me lo permites, una pequeña cosita. Lo digo porque hay muchas personas que dicen, pero esto es una pérdida de tiempo, Ujú. ¿no?
Hablar de estas cosas es una pérdida de tiempo. Entonces, yo para eso quiero citar lo que dice Maturana en muchos textos, pero en particular uno lo puede encontrar en el inicio de su libro La objetividad, un argumento para obligar, del año 97. Él dice ahí, cada persona tiene, lo sepa o no, esté consciente o no de ello, tiene una explicación acerca de la realidad. Es decir, tiene una ontoepistemología. Lo que diferencia es precisamente saber qué explicación tiene uno o no saberlo. Pero, Maturana dice, todos la tenemos, porque la explicación ontoepistémica es una actitud natural, propia del organismo vivo, ¿no? Con lenguaje. Entonces dice él, aquí podríamos hacer una primera distinción. Hay gente que está consciente de cuál es su explicación ontoepistémica y hay gente que no. La gente que no tiene conciencia de su explicación, de su aproximación ontoepistémica al fenómeno de la realidad y en ella incluido el ser humano, funciona ciegamente. Y de alguna manera no es consciente tampoco de su No es emocionar. consciente. Y menos aún de lo que es el fenómeno mental, ¿cierto? Y menos aún de lo que implica el proceso terapéutico. Entonces, utiliza normalmente una conceptualización que viene de la dimensión más bien técnica. O sea, tengo la intuición o incluso el fundamento, la evidencia de que esto funciona, pero no tendría idea de por qué. ¿Por qué lo hago? Exacto. Solo voy a si buscar digo que lo sé, claro. para las fobias, para la ansiedad, para no sé qué. Así es. O si digo que lo sé, pero es que lo sé técnicamente, ¿sí? Que es distinto a saberlo explicativamente. Entendiendo el proceso que se lleva a cabo. Exacto. Y esa es una distinción radical, radical, porque yo creo que la invitación, o la responsabilidad más bien, no la invitación, la responsabilidad de la profesión, ¿cierto? De la psicología, o de los que trabajan en el fenómeno mental, no es en primer lugar comprender técnicamente lo que se puede hacer en la dimensión clínica. Eso se llama precisamente nivel técnico. Sí. La profesión viene de profesar una fe, ¿no? De estar convencido de algo, de haberle dado vuelta y de haber invertido energía en la pregunta explicativa, en la pregunta ontoepistémica. Por eso que acá en el diálogo la hemos recuperado, no para terminarla, ¿cierto?, con una respuesta, es más bien porque para abrirla. Nunca se va Tal vez nunca se termine. A quedar como cerrado, porque siempre es en este fluir conversacional que está presente toda la significación y la explicación que le damos a lo que vamos categorizando con las palabras y dejando fuera otras cosas que quizás no alcanzan a ponerse en palabras porque es un fenómeno, aparece como un fenómeno. Sí. A mí una cosa que hace poco pasó en la comunidad de aprendizaje, o viene pasando en realidad en los últimos, la comunidad de aprendizaje, para explicarle a la gente, es este espacio dentro de la formación del diálogo, en donde leemos en conjunto, reflexionamos, analizamos, conversamos, ¿no? Sobre los textos que están puestos, digamos, a lo largo de la formación. Entonces el otro día nos ocurría la siguiente pregunta, que yo creo que es atingente para esta conversación. Bueno, ¿qué es la realidad en primer lugar? Uno puede decir la tremenda ola, ¿no? No, la realidad es no sé qué. Pero haciendo un ejercicio responsable, ordenado y disciplinado, ¿cierto? La realidad en primer lugar es una palabra. Y una palabra es una conducta de un animal coordinada con otro. O sea, si uno no es consciente de eso, puede salir con explicaciones tremendamente trascendentales para la pregunta por la realidad, sin hacerte cargo de ti como observador, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Nosotros siempre estamos siendo observadores y, como está dicho en parte importante de la filosofía, la observación es el último fondo. Por ejemplo, no sé, pues en Nietzsche se conoce esto de que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo no van a haber hechos, solo interpretaciones? Claro, porque el organismo vivo lo único que puede hacer es hacer surgir una percepción interpretada. Visto desde ese ángulo,
la palabra hecho sería casi un delirio. No tenemos cómo verlo. Y hoy día la neurociencia nos dice lo mismo, ¿no? De que esa interpretación está de alguna manera regulada por lo que vamos eligiendo Correcto. en un contexto que nos da Sí, la distinción. sí. Así que, pero todo campo es una belleza, todo campo ve sus propias cosas y además son cosas útiles. Pero no pueden ser unas cosas explicadas desde otro campo. Eso sería bueno recordarlo tal vez. O como lo decía bellamente Varela, cuando decía él, cuando duerme el animal, duerme el animal, no las neuronas. Haciendo la distinción. De los dos campos, claro. Oye, y desde ahí un poco rescatando también lo que Varela, lo que está presente de Varela en nuestra formación, ¿no? En este espacio que nos encontramos con un otro, también nos encontramos con un otro y van actuando, emergiendo, actuando, ¿cierto? La performance con el otro, ciertas distinciones que nosotros vamos haciendo en ese espacio, pero en otro contexto va a ser otra enacción distinta. Entonces, ¿cómo nosotros incluimos eso en el espacio terapéutico con un otro? ¿Dónde aparece? ¿Cómo está presente? Mira, interesante que nos devolvemos al inicio de la conversación. En el respeto al misterio también, en el respeto a los 3.000 años o más de cuidadoso, más en realidad sabemos ahora, bastante más, así como estudio deben ser unos 11.000 años que llevamos en eso. Bueno, porque si uno tiene una respuesta predefinida, ¿cierto?, con respecto al ser humano, entonces ya no necesito escucharlo. Yo ya sé. Es la emoción de la certidumbre que decía Maturana. No necesito escucharte ni verte, ¿sí? Yo ya tengo la categorización de lo que tú tienes, de tu patología, y sé que para esa categorización patológica tengo que ocupar tal modelo. Nos saltamos todo el humano, porque no es necesario, porque yo ya sé, la ciencia lo sabe, lo que se quiera, ¿no? Entonces, en el fondo es una psicología sin ser humano. ¿Y podemos hacer psicología sin ser humano? ¿Podemos hacer hay gente que lo hace. Lamentablemente hay gente que lo hace, para decirlo con todas sus letras. Y bueno, y eso yo creo que es una... En general sin saberlo, en general sin saberlo, porque si hubiese una pregunta ontoepistemológica ahí, yo creo que esa gente se daría cuenta de que está desarrollando una psicología sin ser humano, pensando que sí está el humano ahí, ¿no? Quiero ser bueno contigo, así que te voy a aplicar tal modo. Pensando que ahí está el humano, pero en el fondo no está, porque en el fondo no lo estás dejando aparecer. Otra cosa muy interesante que dice Bella, ¿no? Cuando digo bella, lo digo desde lo fundamental también, dejar aparecer al otro. Tú hace poco me insistías en eso, en una conversación. Dejar aparecer al otro, dejar aparecer al otro, deja que aparezca el otro. Por lo menos suspende un ratito tu juicio, ¿no? Sí. Qué difícil eso. Complicadísimo. Porque ¿cómo hacemos en diálogos para dejar que aparezca el estilo terapéutico, por un lado, sin acompañarlo de los juicios? Sí. Y por otro lado, que podamos escuchar lo que el consultante nos trae y lo que va emergiendo en la conversación con el otro. Claro. Me surge a mí como 3 posibilidades, ¿no? digamos, de vivencia de esto. El mejor nivel, si se quiere ver así, lo pongo entre comillas, por supuesto, es gente que se ha entrenado primero en ver su modo de observación del fenómeno mental y del ser humano, y luego en entrenar la suspensión del juicio, ¿cierto? Eso sería un terapeuta, que eso también lo hacemos en la formación del diálogo, ¿no? Procuramos. Yo no sé si suspensión del juicio, pero al menos tomar nota de estoy en esto. Exacto. Y esto me está pasando a mí por esto de mi historia. Sí, y entonces yo quiero que la niña que no se quiere separar, por ejemplo, se separe, o yo quiero que aquel que todavía está mirando a su hijo como
un pobrecito lo deje de mirar de esta forma, Claro. pero yo quiero eso. Sí, sí. Claro, en ese primer grupo que yo te decía, un poco pedagógicamente, digamos, tal vez caricaturizadamente, estaría cierto gente que se entrena en la suspensión, aunque sea transitoria del juicio, ¿no? Eso Ujú. yo creo que es una distinción real, correcta. Hay gente que se entrena bien en eso. Hay otros que no logran eso, pero al menos están conscientes del juicio que está Mm, operando mm. en sí mismo, ¿sí? Pero tal como decía ella hace un rato, lo obvio es tan obvio que no lo vemos. Y ese sería el Entonces, tercero, gente que no ve el juicio que anda trayendo. eso, Ya, gente que no ve el eso es juicio que anda delicado. Ahí yo trayendo. encuentro que es delicado. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando nosotros trabajamos en la formación, muchas veces mostramos qué te está pasando a ti. Y ahí la persona hace la distinción entre lo que me pasa a mí, porque yo tuve un padre no sé qué, o porque yo no Sí, me separé y esto es lo mejor que me pudo haber pasado, entonces sí, yo quiero que ella se separe también, o porque correcto. Sí. y cuando realmente es lo que el otro me está diciendo, Mm, lo que el otro quiere mm. hablarme, porque a mí me llama la atención cómo de pronto, viendo casos en directo, el paciente dice esto y nosotros le preguntamos justamente aquello que no dijo. Ah, claro, claro, Le claro. preguntamos, Eso es o sea, entrenable, po. como que vamos en otra dirección o te acaba de decir, no quiero hablar de este tema y 5 minutos más tarde le vuelves a preguntar del tema. Del tema. Porque tienes la preconcepción, esto yo lo he visto muchas veces, es que si no hablas de eso no puedes avanzar. Porque tienes una creencia. Entonces anda a mirar tu Anda a ver tu creencia creencia, que y es, escucha al otro y anda al ritmo del otro. claro, por ejemplo, bonito ahí ver todo el desarrollo de las terapias que precisamente no van al problema, sino que van a las soluciones, ¿no? O Hallon, Steve the Chaser, por ejemplo, que también de repente las revisamos en la formación del diálogo. O sea, como decía Maturana, la manera de rearticular, de comprenderse, de reflexionar y de recomprenderse y de resignificarse puede ser hasta fortuita. O sea, los que pensamos que solo de una manera puede funcionar el cambio, ¿cierto? Somos personas que creemos en esa sentencia. Y yo ahí haría una diferencia. Eh, eh, el cambio necesariamente nos lleva a un resultado. En el proceso del conversar, del entrelazar mis palabras con las tuyas, y Ujú. por eso a mí me gusta tanto el diálogo, porque atravieso lo que tú piensas Sí, y po. lo que yo pienso en un emocionar, Ujú. y finalmente llegamos a no sé dónde. Ah, no Pero sé dónde. nos vamos transformando en eso. No tenemos una meta preconcebida donde vamos a llegar y donde voy a ser feliz, porque ni siquiera lo sé. Claro, uno tiene una cierta, si se quiere, orientación, Ujú. ¿cierto? Claro, porque la crítica es como, no tener claro un destino es andar al lote. No, no es andar al lote. No es andar al lote. La orientación y andar perdido son cosas diferentes. O ¿Ah? sea, yo lo único que sé cuando empiezo a conversar con alguien es que viene por un dolor y que ese dolor humanamente y vivencialmente lo quiere desalojar. Exacto, De claro, qué vamos a claro, conversar, cómo lo vamos a hacer, exacto, cuál va a ser la forma, exacto. creo que hay que entrar al mundo del otro y ahí es Sí, donde, ¿cómo entrenamos esto? claro, Porque es tan difícil, así es. Jan. De repente parece tan fácil, ¿no? Uno dice conversar, Mm, todo el mundo mm, conversa pero, pero si no, no estaríamos haciendo psicoterapia, porque mm, mm. hace un rato estaba con Patti y Patti contaba cómo de pronto los papás, cuando el niño habla, escuchan cosas que les asombra porque nunca las habían escuchado, Mm, ¿cierto? mm, mm. Entonces, escuchar es como Sí, prestar oreja a aquello que realmente nos está sí, mostrando el otro. en esa dimensión humana. Y tal vez relacionándolo con el respeto del fenómeno de la complejidad, ¿cierto? Porque claro, si uno funciona con la interpretación, con la metáfora, ¿no? De que la psiquis humana puede funcionar
como dos cuerpos, ¿cierto? Con una masa determinada y con una velocidad determinada, claro, yo puedo calcular exactamente dónde va a ir a parar la otra bola, por decirlo en esa metáfora, ¿sí? Pero es evidente que esa metáfora no es adecuada para el fenómeno humano. El fenómeno humano es un fenómeno complejo, ¿no? Como ha sido dicho por muchos científicos y filósofos, por lo tanto no tiene mucho sentido, ¿no?, categorizarla de una manera como si funcionase, ¿cierto?, como fenómeno mecánico. No Ahora, somos una máquina. no somos entonces, una máquina. entrar Y eso no es un en asunto de buenismo, ¿sí? O dicho de otra manera, ¿cierto?, como diría tal vez Maturana, de máquina y seres vivos, sí. somos una máquina biológica, pero de altísima complejidad. Entonces no nos podemos tratar como dos, ¿cierto?, bolas de acero con un determinado peso y fuerza que se puede calcular, digamos. Nos Porque guste o no nos guste. esta máquina biológica está puesto en un fenómeno social que de alguna manera permea y traspasa aquello que va ocurriendo en cada encuentro Así es. diferente con un otro. Y esa es la belleza de nuestro fenómeno. Ujú. Por eso yo pienso que aquí tal vez podemos volver al inicio, ¿no? Recuperar la pregunta ontoepistémica no es una pérdida de tiempo. Es fundamental, ¿cierto?, para elaborar una articulación responsable del fenómeno mental. Y que me haga hacerme cargo de lo que Hacerse yo cargo. hago en psicoterapia. Hacerse cargo. Porque si no, voy a hacer algo porque me dijeron que esta técnica era buena, Claro. o porque me dijeron Y que esa esto sería mi otro da responsabilidad. resultados, pero en el fondo cuando me preguntan a mí, la responsabilidad la tiene el otro, o la investigación tanto que respalda esto, Así pero es. no yo en mi hacer Así y en es. encontrarme con un otro. Bueno, es una bonita tarea la que tenemos por delante, porque contestando esta pregunta también vamos aprendiendo un proceso de conocernos a nosotros mismos, de rescatar nuestro propio estilo, Eso, muy importante. de cómo no parecernos ni al Jan, ni a la Marcela, No ni tenemos por qué ser igual. ni al... Sería una lata, ¿no? Y sería un problema enorme que fuéramos todos iguales. Tenemos diferentes formas de estar siendo, como dice Maturana, ¿cierto? Así Estamos es. siendo todo el tiempo. Así es. Y tal como decías tú cuando lancé mi libro, cada vez estamos siendo de otra manera y vamos a otra vereda y vamos a otra vereda, Sí, po. y quizás en un tiempo más estemos conversando de otras cosas. Ese detalle no menor, ¿eh? Brevemente, que el diálogo fue ericksoniano, conservó algo de ericksoniano y siguió adelante hacia el constructivismo. Y antes hacia la escuela estratégica, ¿no?, sistémico-estratégica de Palo Alto. Después conservó algo de lo ericksoniano y de la escuela estratégica Palo Alto y fuimos al constructivismo. Y después nos fuimos al construccionismo social y al socioconstruccionismo y estamos en lo dialógico. O sea, la conversación del diálogo nunca se ha rigidizado, como suele ser una crítica fundada, por supuesto, a algunos otros modelos. Ha sabido esta conversación del diálogo, ¿cierto?, avanzar, ¿no? Y eso hoy día estaba conversando con otra colega y también veía que al tener claro nuestra postura y nuestra forma de trabajar y de llegar al otro, entonces podemos usar distintas técnicas, Distintas técnicas. Las técnicas. Ahí recuperan las técnicas. Claro, ahí recupera las técnicas, pero estoy súper claro en qué estoy haciendo, por qué estoy haciéndolo, cómo llego al otro, qué quiero lograr con el otro en este espacio conversacional y permitiendo que emerja un ser aliviado de... Me acuerdo, ¿sabes qué? De un texto que está en la formación también, que es el Serenidad, el Gelassenheit, Sí. de Heidegger, en donde dice, mira, la gracia de la técnica es que tú la tomes y la puedas dejar con serenidad. El riesgo está en que tú tomes una técnica y la técnica te tome a ti y se acabó el juego, ¿no? Terminas creyendo que el mundo es tu técnica. Ese es un problema de no hacerse la pregunta ontoepistémica. Entonces, lo básico para nosotros es empezar por ahí, ¿no? Sí. Bueno,
Ha estado súper interesante la conversación. Yo creo que podríamos Sí, muchas seguir gracias, po. conversando mucho rato más de estos temas que a Esta es una nosotros nos conversación apasionan. grabada, porque en el fondo siempre las tenemos. Sí, siempre las tenemos y seguiremos teniéndolas. Pero es bonito que la ¿cierto? compartamos con la gente. Yo eso me gusta, lo valoro. Sí, ¿Mm? por supuesto, porque es también estar siendo de otra manera en este espacio Sí. Y conversacional explicar un poco qué hacemos en esta y virtual. conversación extraña que puede verse de afuera. Bueno, de esto se trata. Sí, Diálogos. de esto se trata, diálogo. Bueno, muchas gracias, Jan, y Gracias a ti, nos Marcela. vemos en un próximo capítulo. Nos Adiós. vemos. Chau.